Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 16 a 17 aquí en Ecomedios. Bueno, y como para empezar, la verdad que debo admitir que las medidas efectistas que genera Javier Milei con toda su política, sus redes sociales, bueno, esto de manejar la política y manejar la información a través de las redes generando polémicas, le da resultado. Esto es indudable. Desde hace varios días que estamos, de hace por lo menos 2 días que estamos con el tema de, como consecuencia por supuesto de varias muertes, que no son toda muerte es trágica, quiero aclarar, pero las 7 muertes en Rosario que tuvieron gran difusión por el tema del narcotráfico no son las únicas, ni mucho menos de las que se vienen ocurriendo de hace tiempo, y la situación de Rosario es crítica desde hace mucho tiempo también. Pero ahí está Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, nombrando el comité de crisis, generando toda una toma de convencimiento de que es necesario movilizar no solo a la sociedad con este tema y difundir a la sociedad, sino el traslado de fuerzas de seguridad, de la policía, de gendarmería, que están allí. Ayer se veía una foto de Patricia con el jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, y ahí viene un tema que, bueno, fuera de todo del tachín que nos tienes acostumbrados al gobierno, estamos en un tema preocupante que tiene que ver ya cuando empiezan con el tema de lo que significaría violar las leyes de seguridad interior y trasladar a las Fuerzas Armadas, hecho que está prohibido por la ley de seguridad interior, la participación de las Fuerzas Armadas en cualquier hecho interno de la Argentina, siempre que no sea logístico. Lo que puede hacer es trasladar cosas, ocuparse de caminos, todo lo que tenga que ver con la estructura, la infraestructura de cosas, pero no llevar a militares patrullando armados en la calle para que la gente lo entienda. Esto está prohibido desde que se sancionó la Ley de Seguridad Interior. Al principio uno se lo puede medir como una cosa media paranoica de algunos, pero no es así. Es una cuestión de que veníamos ya de 1983 con la reconstrucción, con la recuperación de la democracia y el triunfo de Raúl Alfonsín. Veníamos de un país, de una dictadura, que lo quieran negar o no, con 30.000 o con 8.000 hubo desaparecidos en Argentina, y en este caso ese rol del principal, de las cabezas de las Fuerzas Armadas fue absolutamente discutible. Ni Videla ni Macera Agosti ahí fueron los primigenios de todo ese escándalo y toda esa barbarie. Hoy no, hoy hay un teniente que me parece que después de tantos años se entendió el rol que juegan y que podemos estar hasta en contra de Milei, pero nunca en contra de la democracia. Es decir, y Milei fue elegido democráticamente. Pero lo quiero aclarar porque vamos a hablar de este tema. No puede pasarse esta espectacularidad tipo Rambo para quienes no entienden el tema. No se puede, con la policía y la gendarmería y la prefectura tienen la suficiente capacitación como para temar el tema del narcotráfico en Rosario, y además tiene muchas variantes, porque no es solamente la actitud militar, si se quiere, de actuar en el tema. Ahí hay un problema económico, hay un problema económico de que no se controla los verdaderos financistas del narcotráfico, los que generan que después el lumpenaje y las bandas de Rosario terminen matando gente, de los que les venden, el lumpenaje que le vende la droga al poder, a los integrantes del poder, que después lavan dinero también en Rosario. Hay una cuestión también, por supuesto, indudablemente de la marginalidad que hay en Rosario.
los países que son que tienen buen bienestar económico y trabajo pleno no sufren estas consecuencias. Se sufre en un nivel alto de alta droga y absolutamente manejable. Y hasta está permitido el uso particular de determinada droga. El consumo personal no está penado, por ejemplo. Estamos hablando de que se rija todo esto por una solución facilista y que además no ha traído ningún tipo de solución, que es la participación de las fuerzas de seguridad en este tema como método exclusivo para combatir el narcotráfico. Con todo este tema, también hubo ayer otro anuncio importante, también en los medios, de la manera que el gobierno maneja, la verdad que maneja ante la opinión pública estos temas y las polémicas que maneja Milei a través de sus redes, y que fue Caputo mostrándose como el ministro de Economía, mostrándose firme frente a los representantes de las cadenas de los supermercados, pidiéndole que no utilicen el sistema del 2x1 en los aumentos de los productos, ni los descuentos en el segundo producto, porque de esta manera no jerarquiza la verdadera conquista del gobierno en la baja de la inflación. En realidad tendría que tener motivos económicos esto, porque si se baja la inflación se baja porque hay efectividad de parte del gobierno, ¿no? Dentro de la misma libertad, ¿por qué un supermercado no va a ofrecer dos productos? La comercialización de eso corre por cuenta del supermercado. Pero en este caso, al final intervino el gobierno. No era que no intervenía el gobierno, la libertad avanza. La libertad es la libertad. Bueno, no, parece que intervino, y hoy ya en la cadena Jumbo eliminó el producto de 2x1, y en esto funcionó que el gobierno anunció la apertura de importación de determinados alimentos. Es decir, paralelo a otro anuncio contundente, que fue la baja de la inflación. Ahora resulta que la inflación en febrero fue del 13,2%. Ya Milei dijo que ya en efecto, lo que pasa es que no se puede anunciar porque ya fue, pero en marzo ya la inflación es de un dígito. Así que y se acumuló 276% en los últimos 12 meses de inflación. Bajó a 13,2% y ya está de hecho en un dígito. Bárbaro. Ahora una familia debe ganar 690.000 pesos. 690.000 pesos para no ser pobre en la Argentina. Por supuesto que el consumo bajó el 22%. La gente no compra. A ver, si la gente no tiene para comer, claro que no consume, y si no consume, claro que baja la inflación, independientemente de cualquier tema. Y, claro, la carrera por los salarios también es otro tema, porque ahora de esta manera va a haber una actitud de presión frente a los sindicatos a los que Milei le va a decir, espere, no me presente tanto aumento de sueldo porque la inflación bajó. Claro, desde abril hasta ahora hubo un récord de inflación y aumentaron las cosas enormemente y el ajuste fue brutal. Pero parece que la Argentina empezó ayer cuando Milei anuncia el 13,2%. En marzo, diciembre a marzo, la gente no vivió en la Argentina. Bueno, todos estos golpes de efecto fueron utilizados por Milei y hoy fracasó además la reunión que iba a establecer, que pretendía establecerse en la Cámara de Diputados para determinar el nuevo valor del sueldo previsional de las jubilaciones. No se dio quórum, no lo dio quórum el justicialismo, no le alcanzó a Unión por la Patria, hacemos coalición federal, el bloque de Pichetto, para darle mayoría a este tratamiento. Bueno, pero lo primero que nos interesa en Trabajadores y Empresarios es analizar de la parte y sacando todo lo contundente y fuerte que fue el tema del narcotráfico en Rosario, que está haciendo el tema de fondo que tiene que ver con la no participación de las Fuerzas Armadas en este conflicto, por más que al gobierno le interese mucho la idea. De esto vamos a hablar ahora en Trabajadores y Empresarios. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis?
Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y como nos interesa mucho que no se viole la ley, por más que genere simpatía los movimientos de Rosario y todas estas cosas que están ocurriendo, es que tenemos en línea a Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina y especialista en comunicación y defensa, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Fernando? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes esta tarde. No sé si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos bárbaro, Fernando. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad que queremos iniciar el programa de esta manera porque a todo, como decía yo, a toda la estridencia y el ruido respecto del narcotráfico, a nosotros particularmente también nos interesa. Por eso quiero preguntarte muy específicamente, porque es un tema que da para mucho, pero claro, y lo vamos a seguir hablando en otros programas con vos, sin duda, pero este tema de por qué no las Fuerzas Armadas en la Argentina no podrían intervenir en el tema del narcotráfico y Rosario, y si están capacitadas o en sintonía para utilizar participar directamente, fuera de lo que es la logística. Respóndeme. Bueno, vamos por partes. Las Fuerzas Armadas no pueden participar porque en un acuerdo que incluyó a la totalidad de los sectores democráticos y representantes de los partidos políticos que votaron las leyes de inteligencia nacional, seguridad interior y defensa nacional, prohibieron en esos tres cuerpos legales de forma rotunda la participación de las Fuerzas Armadas en cualquier tipo de acción relacionada con la seguridad interior, con excepción de lo que prevé el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, que los habilita a participar con elementos de apoyo logístico y en ningún caso a través de ejercer la violencia armada, por así decirlo, o la fuerza. Por supuesto. ¿Qué les quiero decir con esto? Las Fuerzas Armadas han realizado en los últimos años exitosas tareas de apoyo a la comunidad. En pandemia, cuando fue la erupción del volcán Lanín, en situaciones de incendios forestales y todo lo demás. Pero son todos escenarios no bélicos, si se me permite Claro, es que es perfecto. Claro. Exactamente, muy bien. Para que las Fuerzas Armadas puedan destacar gente a un escenario conflictivo como es el de Rosario, hay que tener en cuenta dos cosas. Punto uno, vamos a suponer que lo hacemos en total prescripción de lo que dice el artículo 27 y van a prestar apoyo logístico, comunicaciones, víveres y todo lo que sea, pero en una zona donde hay evidentemente una situación social compleja y complicada. ¿Cómo mandamos a esos efectivos? ¿Armados o desarmados? Claro. Y el gobierno te va a decir, este gobierno y el anterior también, no, desarmados. ¿Y quién los protege? Y las fuerzas policiales. Entonces pasan a ser más que una ayuda, un estorbo, porque tenés que cuidarte, además del delincuente narco, tenés que cuidar a un montón de gente que vas a poner en un terreno para el cual, además, no están capacitados para actuar. ¿Por qué no están capacitados para actuar? Sí. Porque de la mano de la total separación del concepto de seguridad interior y defensa, se les dejó de dar instrucción para, por ejemplo, el comportamiento en conflictos ciudadanos. No están hoy los hombres oficiales, hombres y mujeres, ¿no? Y soldados,
con entrenamiento adecuado para saber cómo moverse en la vía pública, cómo abordar un control de tránsito, por ejemplo, algo simple, pero no están capacitados. Con lo cual, su desplazamiento, sus vehículos inclusive, el que tienen en este momento con los que cuentan, se conducirían torpemente porque no están para eso, no es su función y ni ellos la quieren asumir, excepto que se los ordene. Pero si se los ordena, no se los puede ordenar in voce o con un simple decreto. Se tendrán que volver a juntar las fuerzas de la democracia, considerar que el peligro golpista de las Fuerzas Armadas ya no es tal y darles herramientas legales para que un cabo que sin querer o defendiéndose de una agresión, suponte, dispara un arma que porta y mata a un civil, no se vea enfrentando un proceso por lesa humanidad que lo lleve a la cárcel de por vida. Esa es más o menos la situación hoy. Pero por supuesto, además hay una cuestión, Fernando, yo no sé por qué, y esto es un comentario mío, la dirigencia política, aunque aclara que no pueden participar con el tema por el veto que le produce la ley de seguridad interior, no enfatiza de una vez por todas, en lugar de sumarse a toda este bambulla que hay con el tema, no enfatiza en la necesidad de que no hay, porque si no aparentemente la sensación que queda es que las Fuerzas Armadas no sirven para nada. Entonces, digamos, las Fuerzas Armadas, si hay un conflicto con otro país hoy, una invasión, un intento de una invasión de un país, las Fuerzas Armadas argentinas pueden intervenir, ¿no? Obviamente, bueno, el decreto reglamentario de defensa casualmente acota su accionar a ese único y específico punto. Dice repeler acciones de fuerza iniciadas por tropas regulares, fuerzas estatales de un estado extranjero, es decir, otro ejército, otra marina, otra aeronáutica. A eso solo está restringido hoy el empleo de las armas para el empeño del armamento militar. Y otra variante en caso de estado de sitio, cuando las fuerzas de seguridad estén sobrepasadas. Ahora, decretar el estado de sitio es una medida compleja, tanto en lo político como en lo social, porque paralizas una ciudad o una parte de ella. Si vos haces eso, las Fuerzas Armadas están habilitadas a operar, bajo los términos de las Fuerzas Armadas, es decir, con un comando operacional, con reglas de empeñamiento militar, ya no para ir a ayudar a la policía de la provincia de Santa Fe. Es un escenario distinto, el que por ahora el gobierno obviamente ha manifestado que no se quiere meter. No hay en este momento nada que justifique ese tipo de accionar hasta tanto no se vea sobrepasada la capacidad policial de las fuerzas de seguridad federales. Decime las que no se han visto sobrepasadas porque tampoco hay enfrentamientos. Bueno, espérame. Es decir, vos lo que en este momento acá es una guerra de guerrillas. Vamos por parte para que la gente entienda. Una cosita que no sabía. Si declaran el estado de sitio, ahí sí las Fuerzas Armadas podrían intervenir. Sí, porque la ley prevé que en situaciones especiales donde las fuerzas de seguridad se vean sobrepasadas, por eso te hago hincapié en esto. Sí, claro. Vamos a suponer que estas bandas narcos se transformen en una especie de Hamas. Sí. Ponele, una cosa así. Sí, entonces vos tenés una fuerza militarmente superior, con armamento superior y entrenamiento superior a las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí puede ser. No es el escenario. Bueno, el escenario... Espérame, el escenario entonces es, para lo que tenga que ver con esta, hay que ver, bueno, requiere un análisis mucho más profundo, pero digamos, las fuerzas de seguridad hoy están capacitadas para intervenir en este tema del narcotráfico en Rosario, porque no es un tema además bélico, ¿no? Es un tema de problema de bandas, es un tema de bandas. Exactamente. ¿Y qué te están diciendo todos? Sí, hay grandes sospechas de infiltración del poder político, judicial y policial, especialmente en la zona del Gran Rosario. Tienes acá un problema de medidas políticas que se podrían haber tomado y no se tomaron. Claro. Tenés un tema con el manejo de las cárceles, que ahora lo quieren cambiar, viste que hasta hace muy poco tiempo te decían que los narcos operaban con total libertad dentro de la cárcel. Claro, ¿Y qué quiere hacer la ministra de Seguridad en particular? Ella tiene el convencimiento, creo que legítimo porque incluso lo he hablado alguna vez con gente cercana a ella, que saturando de uniformes verdes las calles de Rosario, esto va a pasar. Y si vos saturás de uniformes verdes
las calles de Rosario verde sin armas, lo más probable es que tengas un muerto vestido de verde. Y si les das armas, no solo estás violando la ley, sino que vas a crear un desastre porque estás enfrentando o poniendo en la calle a personal no entrenado para este tipo de situaciones con armas que siempre van a ser letales, porque un FAL contra un revólver de calibre 38 es una desproporción muy grande. Decime una cosa, Fernando, el hecho sí. de que el gobierno haya mostrado la foto haya intervenido en la cárcel de Piñeiro de Rosario y haya puesto a los, yo entiendo que ahí en las cárceles debe haber una conexión con el narcotráfico desde adentro para afuera, pero esta exhibición de mostrar a los presos desnudos, al estilo, y la reacción como que tenemos el control al estilo Bukele, esto enardeció, digamos, a las bandas que están actuando en Rosario o no tuvo nada que ver. No, bueno, primero, a ver, y acá vamos a hacer esto es como la deriva de un buque, ¿viste? Vos me vas llevando y ya te voy ahora a dar una opinión que tiene más de personal que de profesional, porque ya excedemos lo que es el accionar que estamos hablando de las fuerzas militares en un terreno. En lo personal, no solo que es humillante, creo yo, sino que fue innecesario, porque en realidad lo que hicieron es una escenografía, es replicar en berreta, disculpame el término, porque las instalaciones que mostraron son mucho más primitivas que las que mostró Bukele, sin entrada. No quiero entrar. No te pido entrar tampoco. Fue hacer una copia, una caracterización de una situación que también en su momento creo que Bukele lo hizo como mostrarle al mundo lo dura que son las cárceles, como un... Bueno, pero es otro contexto, es otra situación. Porque fíjate una cosa, podrían hacer algo parecido poniéndolos en otra posición, pero quisieron hacer, lo hacemos igualito. Si vos contás la cantidad de presos y contás la cantidad de guardias, me parece que son más los guardias que los presos. Y ¿sabes qué? Hasta dudo que después de eso no les hayan agradecido a los presos haberse prestado para la foto. No lo sé, te digo la verdad, no lo sé. Lo que sí que no... Me parece que son bravuconadas que no contribuyen. Vos dijiste recién una serie de puntos, ya los vamos a ir discriminando en otras entrevistas, pero de todas maneras fue muy importante algo que dijiste al pasar y que me interesa que lo recalques. No es una cuestión solamente de intervención de fuerza de seguridad el problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico en Rosario tiene que ver con lavado de dinero, tiene que ver con miseria también, con miseria, con la pobreza, ¿no es cierto? Tiene que ver con... Ahí, si hubiera voluntad, si hay realmente, sea una voluntad política, una autoridad policial sana y un poder judicial como la gente, vos tenés que empezar a atacar por otro lado, a ver el circuito del dinero, todo lo que dicen los especialistas en este tema, que yo estoy lejos de serlo. Pero lo que te digo es que mandás a ver 500, 1000, ¿cuántos son? Tenemos 80.000 efectivos militares, ¿cuánto querés mandar? ¿20.000? Sí. Bueno, a caminar por la calle, a firmar autógrafos. ¿Están autorizadas las Fuerzas Armadas de inteligencia criminal? No, lo tienen prohibido por ley, no pueden hacer inteligencia interior. Entonces, donde un coronel produzca un informe que diga que hay una banda, lo primero que va a pasar es que el coronel vaya preso por hacer inteligencia interior, y no reformar la ley de inteligencia. Lo que presentó Petri, lo poco que sé que presentó Petri como gran reforma a la ley de seguridad interior, parece que es vergonzoso, porque es modificar un parrafito del artículo S27 para decir, y en caso de narcotráfico podrán ir con los fierros a Rosario, por así decirlo. Ahora, ¿a esas bandas se las puede controlar, digamos así, o no? Y, viste que el mundo tiene un problema con esto de las bandas, ¿no? No has encontrado ningún país en donde finalmente veas al capo narco esposado y se terminó el asunto. Por eso creo que es un tema muy complejo. El problema es que nuestro país, desde que recuperó la democracia, no ha sabido qué trato darle a sus Fuerzas Armadas, que tienen una misión específica. Primero se los empobreció salarial y militarmente hablando, porque se dejó de comprar equipo. Nos guste o no, los barcos que hoy navegan, sacando los patrulleros que compró Macri y que recibió Alberto Fernández, los 4 patrulleros oceánicos, todos los otros barcos los compró Macera. Nos guste o no estoy hablando ni bien ni mal ni defendiendo nada, pero son de los 80. Hasta los guardacostas de la prefectura los compró Macera.
Aviones no tenemos, tanques, tenemos el viejo TAM, que lo vamos reciclando, que también es un desarrollo que se hizo en la época militar. Bueno, no se invirtió más. El otro día Agustín Rossi lo dijo en una declaración que hizo en un documental sobre la San Juan, que anda dando vueltas estos días, y dice, bueno, creímos en su momento que era una manera de evitarnos golpes de Estado. Bueno, hoy las Fuerzas Armadas no son golpistas, pero también es cierto que están desarmadas. Tienen armamento si tuvieran que ir a una villa y sí, 5 palos hasta juntar. Pero tampoco se trata de ir ahora a patear puertas a lo loco, porque no pasa por ahí, el tema es bastante más complicado. No mezclamos las cosas, también las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas de Seguridad también están en esta situación, digamos. Sí, pero... La policía, la gendarmería, está. Pero por supuesto que sí, lo que yo te estoy diciendo es que tienen la ilusión, yo sé que la gente del Ministerio de Seguridad confiaba que hoy o mañana iba a entrar por ahí de frente al Monumento a la Bandera un desfile de camiones pintados de verde, y no va a pasar eso. Le van a dar 30 camionetas, muchas que le iban a dar no se las pueden dar porque no tienen la BTV, y la BTV es necesaria no porque si un policía para un camión del ejército, es necesaria porque si esa camioneta mata a alguien en un accidente vial, estás inseguro, porque si no tienes BTV, al igual que te pasa a vos, el seguro no te cubre, y porque tienen que tener por una cuestión reglamentaria, obviamente. Entonces, juntaron, creo que entre las tres fuerzas, poco menos de 40 vehículos que le van a dar en préstamo a Rosario, lo van a dejar en San Lorenzo, porque los militares no quieren ni pasar cerca del Monumento a la Bandera. En Rosario se va a hacer una base logística, un centro de intercambio. Llegan los muchachos, van los policías, agarran los autos, toman la cédula verde, tienen el tanque lleno y arreglate como puedas. Eso es lo que va a haber en el corto plazo. Decime una cosa para terminar. Este acuerdo de la Administración General de Puertos y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que fue por la hidrovía, la colaboración conjunta, el intercambio, y me parece que tiene que ver ¿esconde alguna otra cosa que tenga que ver quizá con...? Nosotros tenemos un gran problema en la hidrovía, que es... tenemos un gran problema en la hidrovía, que hay un gran flujo de droga que viene de los buques que bajan de Paraguay. Vos no podés parar en el medio del río un tren de barcazas para revisarlo, primero porque no te deja la corriente, no se puede fondear, porque aparte sería un despelote desde el punto de vista navegatorio. Los contenedores que vienen precintados por una autoridad aduanera extranjera no los puedes abrir porque se supone que están en tránsito y no puedes intervenir a una aduana, salvo cuando llegan a Buenos Aires. Ahora no sé si ya empezaron a escanearlos, que eso es un control, digamos, no invasivo. Lo escaneas por afuera y sin detectar droga, ahí, bueno, el Poder Judicial se comunicará. Hay todo un tema judicial que me excede. Pero la idea de Paraguay es reforzar su control en este aspecto con personal técnico de ingenieros de Estados Unidos. Y Argentina lo que está haciendo es adherir, porque si Argentina no adhería, la acción de esta gente, como la hidrovía es internacional, digamos, y la zona de frontera, tenemos, no digo jurisdicciones compartidas, pero próximas, es decir, esto para que rinda algún resultado tiene que estar consensuado por los dos países. Esto es lo que Argentina en principio va a hacer. ¿Qué hay atrás? Lo vamos a ir viendo cuando esta gente empiece a operar. Bueno, ahora no te olvides, discúlpame, que el Coast Guard americano quiso prestar ayuda en el control de la pesca ilegal, las 200 millas, o la pesca que se hace fuera de la zona de exclusión. El gobierno anterior dijo que no, este gobierno aparentemente dice que sí, y ahí tenés otro tema que es también, que en parte pasa en la hidrovía. Estados Unidos prefiere poner un pie y controlar que los intereses chinos, de empresas que quieren dragar nuestra hidrovía, o de los buques chinos que pescan en el sur, estén vigilados por ellos, que entienden que les da más tranquilidad. Son temas que cada uno de estos dos temas da para hablar 20 días. Por supuesto, y me parece que en un tiempo digamos, ahora que bajó la inflación, me parece que este tema de Rosario en una semana se baja de los diarios y volvemos con el mismo problema siempre, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, me imagino que sí. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Te lo hice pautado así para que fuera
explicativo, porque si no nos quedamos con la idea de Rambo y a la gente hay que decirle la verdad, ¿no? Así que, No. seguro. No, hay que separar la realidad del humo. Exacto. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo la participación en el programa, ¿eh? Ya te vamos a volver a llamar. Gracias. Un fuerte abrazo. Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, especialista en comunicación y defensa, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y bueno, otro funcionario de Milei que vuela, ya voló. Omar Yassin, el secretario de Trabajo, ahora no hay Ministerio de Trabajo, sino que es una Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano de, se me está escapando, Sandra Petovelo, un abogado laboralista del PRO que había llegado al gobierno por el de la mano de Patricia Bullrich. Pero ahí Yassin y Petovelo en realidad orquestaron ahí una puesta de escena respecto al sindicalismo. ¿Se acuerdan cuando Armando Cavalieri, secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, se sacó la foto con ellos y mostró que en realidad estaba negociando el tema de los aportes solidarios de los sindicatos, que son muy importantes para los sindicatos, para lo que tiene que ver con su funcionamiento, y quedó Cavalieri, se prestaron a la foto como diciendo, sí, estamos negociando con el gobierno para no perder estos aportes. Esto se suponía que era un capital para el gobierno, porque como el gobierno está subido a la banqueta y se cree que lo va a superar todo, que son más astutos que los sindicatos, que la gente, que la economía, que es una pavada, bajar la inflación, total. Está todo, terminó Yassin pagando esto porque ahí intervinieron Sturzenegger y Luis Caputo, que no les gustaba el accionar y el acercamiento de Yassin, secretario de Trabajo, nada menos, con la CGT y con dirigentes sindicales. Y de esa manera es que Yassin voló, creo que va a venir un hombre de una empresa, un empresario ligado a un empresario de primera para ser secretario de Trabajo, y así es que, bueno, vamos a ver ahora con este tema de inflacionario también y con el tema de la negociación paritaria cómo queda la negociación con los sindicatos, pero mientras tanto tenemos un audio de una entrevista que le hizo a un canal brasilero
Jorge Sola, el secretario de Comunicación de la CGT, hablando de la personalidad de Milei y de su relación con los sindicatos. Esto es lo que dijo. Estamos, porque lo que estamos recibiendo es la mirada del mundo ante un escenario de una persona que no ha tenido hasta ahora una trayectoria de contacto con la realidad y la sociedad, de modo tal que cada una de las cosas que lleve adelante tengan detrás un razonamiento empírico. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo otra vez a la teoría, a mi teoría, de que hay un laboratorio económico llevándose a cabo en Argentina. Javier Milei no trabajó nunca en política, no manejó ni siquiera una cooperativa de un barrio, no manejó un club. Está disociado de la realidad argentina y efectivamente su gran relación con el mundo es básicamente a través de las redes. Te cito, por ejemplo, algunos ejemplos. Desde que están las elecciones hasta ahora, su contacto con su salida han sido a la Antártida, donde no hay gente, 2 veces al teatro donde trabaja su novia, donde efectivamente tiene gente que lo aplaude, 1 vez a Israel y otra vez al Vaticano. Al resto de la Argentina no ha ido. Y eso habla a las claras de que falta esa empatía con la realidad para ver que sus medidas están recayendo de manera muy fuerte sobre la gente y no lo está viendo, ni siquiera se lo están diciendo. Una descripción de Jorge Sola, pero descarnada, de Javier Milei. No tiene contacto con la gente. Sí es una muestra de un laboratorio, él dice, donde la gente es un instrumento. Y en ese sentido, con la gran colaboración de lo que significó la campaña electoral, en la desilusión de mucha gente, sobre todo de jóvenes y de gente de más edad, y de gente de menos recursos también, con la clase política, con una dirigencia política, y bueno, su hartazgo con esa situación, encima generó que muchos de esos votantes hoy están diciendo que Milei, nunca estuvimos bien en la Argentina, lo cual es mentira, pero nunca estuvimos bien y estas cosas hay que bancárselas. Por eso lo bancan a Milei, y Milei hace experimentos y esto le salió bien. 4 meses de un ajuste brutal, bajando, sí, la inflación a la mitad, pero después de un ajuste brutal. Aumentó la pobreza, la Iglesia lo viene denunciando, estamos en un 60% de pobreza en la Argentina y no todo esto viene del lado del gobierno anterior, de Alberto Fernández, y bueno, así son las cosas. Y en este caso, también otra de las tramas que tuvo que ver con el marketing político del gobierno, tuvo que ver con el anuncio de la apertura de importación de alimentos. La decisión, esta suba, fue comunicada después de la reunión con los supermercadistas y pidiéndoles que no hagan ofertas 2x1 ni cosas raras, porque de esta manera se desnaturaliza lo que es la baja de la inflación. Interesa, hagamos esto, no importan los medios, son efectos colaterales. Entonces anunció la apertura de importación de alimentos y el vocero dijo que el gobierno dispuso esta apertura luego de una reunión que tuvo en Caputo, como decíamos, con la cadena de supermercados. Reconocieron la suba de precios los empresarios por encima de la expectativa de la inflación y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era catastrófico, algo que no ha ocurrido. Increíble aparte el nivel de entendimiento o de llegada, indudablemente, de los empresarios con el gobierno, porque, según Adorni, admitieron que habían evaluado esto y que habían subido los precios. Durante todo el gobierno, durante 4 años del gobierno de Alberto Fernández, ninguno lo admitió y se la pasaron aumentando los precios de una manera criminal los empresarios. Sin embargo, pero ahora lo admiten. Y como perjudica esto a toda la comunidad y a todo lo que este anuncio
de apertura de importaciones y a menos que en el tema de alimentos es que vamos a hablar con el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Héctor Morcillo, que está en línea. ¿Cómo te va, Héctor? Qué gusto hablarte. Luis Lauge, ¿cómo andás? Luis, muy bien, un gusto. Bueno, nada, me pareció aparte Adorni anunció que los empresarios admitieron que habían aumentado, lástima que no admitieron durante 4 años, pero que admitieron que habían aumentado y se tuvieron que comer la suba de importaciones, el anuncio de la apertura de importaciones de alimentos, pero esto no es gratis para el gremio ni para la gente. ¿Vos qué opinás? No, evidentemente. A ver, toda medida que tienda a bajar los precios y combatir la inflación, y sin duda genera mucha expectativa. Ahora hay que ver el costo de la medida, ¿no? Claro. Primero cómo la van a implementar y después si para bajar la inflación se destruye empleo, en realidad la ecuación para algunos no funciona y particularmente para los trabajadores no va a funcionar. Está claro que el propio ministro de Economía admitió que eso que decías vos, que lo anunció Adorni, que los empresarios se han venido de mambo con los precios, remarcaron a un dólar supuestamente de 2.000 o 3.000 pesos, pero debemos recordar que después del 19 de noviembre de las elecciones generales remarcaron a un dólar de 650 que es lo que había anunciado Guillermo Franco que podía llegar a ser el valor del dólar cuando asumiera el nuevo gobierno. Después cuando el anuncio fue a un dólar a 800 y pico, que una devaluación de casi el 130%, remarcaron ese dólar. Y después siguieron remarcando. Claro. Es decir, entre noviembre, diciembre y enero hubo un festival de precios, que más o menos esto se reflejó en los índices de inflación de diciembre y enero. Y febrero todavía sigue, porque si uno ve el rubro alimento y bebida, aumentó el 11, y pico por ciento. Entonces quiere decir que todavía sigue la remarcación en alimentos. Ya no es que hubiera precios atrasados. Es decir, el gobierno le sacó precios justos, le sacó la ley de abastecimiento, sacó la ley de góndola y los precios subieron entre un 50 y un 150%. Es decir, cuando muchas de estas grandes empresas habían encontrado en la remarcación de precios una manera de evadir precios justos, antes precios cuidados, cambiando los formatos y los gramajes de la presentación de los productos. Sí. Entonces, yo creo que nada de esto ataca el fondo de la cuestión, que lo hemos hablado algunas veces contigo sí. y en otros medios, que es la gran concentración económica en la formación de precios en el rubro alimento y bebida, ¿no? Sí, claro. Recordemos que 5 o 6 grandes cadenas de supermercados representan el 45, casi el 50% de la venta de alimentos en Argentina. El 74% de la facturación de esas cadenas de hipermercados son 20 empresas del rubro alimento y bebida. Es decir, nosotros siempre decimos hay que revisar toda la cadena de distribución, la cadena de comercialización, la cadena de producción, a ver quién se está quedando con... No somos los trabajadores los que nos hemos quedado con la rentabilidad de esa tremenda remarcación de precio, no fluyó hacia los trabajadores. Entonces nosotros decimos, bueno, cuando se discute esto queremos estar sentados en la mesa para discutir el excedente de rentabilidad que han tenido las empresas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la alimentación. Ahora, esta medida es una medida, bueno, este gobierno nos anuncia medidas, después las cambia, habría que ver cómo la van a efectivizar, pero sin duda no va a resolver el problema de los precios, porque hay que preguntarse quién va a ser el intermediario de esa importación. ¿Van a ser las mismas empresas monopólicas que definen los precios en Argentina? Porque ha pasado en otras oportunidades, inclusive en la época de Martínez Diego, que se abrió la importación, en las mismas empresas las que hacían el mismo producto en Brasil o en Chile o en Bolivia o en algún otro lugar del mundo y los traían acá a precios subsidiados. El otro problema es el dumping social, que no tengamos importar productos alimentos básicos con un dumping social subsidiado por un gobierno que pretende ganar mercado o alguna multinacional que pretende ganar mercado, que los va a vender barato primero, pero después se va a quedar dueño del mercado y va a fijar el precio. Es decir, creo que todas estas cuestiones nos ponen en alerta de que realmente esto puede ser una medida
que combatir la inflación, no se puede combatir la inflación destruyendo empleo. Decime una cosa, eso es clave. Ahora, decime una cosa, porque bajó la inflación, digamos, como periodista tengo obligación de seguir un poco los pasos, de seguir los pasos del gobierno. Y la verdad que lo que logran, a medida efectista, estamos acá para aclarar bien la cosa, para que la gente no se coma ninguna... Pero bueno, a nivel efectista se bajó la inflación. Vos decís que la empresa... Hago dos preguntas. Las empresas, a pesar de esto y lo que pareció toda... que obedecen a Caputo y qué sé yo, y que como se bajó la inflación, ahora no hay 2x1 y todo eso. Vos decís, ¿los aumentos van a continuar, por un lado, te parece? Y por otro lado... a pesar de bajar la inflación, ¿van las empresas a seguir despidiendo? A ver, en realidad los aumentos de precios los va a determinar el mercado, es decir, la capacidad de compra o no de la población. Sí. Si vos cada vez disminuís más la capacidad de compra de los salarios, de los jubilados, de los empleos públicos, los empleos estatales, de los empleos en actividad y pérdida del salario real, va a haber menos consumo. Eso puede tender a bajar la inflación. Ahora es una baja con un costo social muy grande. Sí. Por otro lado, no van a bajar los precios. Ya han dicho que no, se lo admitieron al propio ministro, que dijo que le habían admitido que no iban a bajar los precios, a lo sumo el 2x1. Ahora, 2x1 hay de muy pocos productos. No es que hay 2x1 en todo. Y hay productos que han aumentado el 400%, el 500%, el 600%. Es decir, podemos hablar del aceite, del arroz, del azúcar, la leche, que han aumentado mucho más que el promedio de la inflación, que no se justifican para nada. Entonces, yo lo decimos siempre, lo dijimos cuando se lanzó Precios Justos, cuando se lanzó Precios Cuidados. Hay que poner el ojo en toda la cadena de comercialización y ver quién es el pícaro que se queda con el excedente de esa rentabilidad. Y por otro lado, yo cuando escucho dice, bueno, le vamos al ministro que dice es un empujoncito. Sí, ¿viste? Dijo eso, sí. Puede ser un empujoncito al precipicio, tengamos mucho cuidado de eso, porque, a ver, las grandes empresas se pueden cubrir, es decir, lo que no vendan acá, lo que no produzcan acá, lo van a traer de Brasil más barato y lo venderán, serán ellos mismos los importadores. Ya pasó eso en algunas otras oportunidades. Pero acá el problema son las pymes. Las pymes no van a tener espalda para soportar que le traigan alimentos de la canasta básica subsidiados con dumping social o un importador que va a hacer su propia competencia. Entonces creo que estas son las cosas que ya aprendimos en la historia, de que estas medidas son efectistas, pero no sirven. Y respecto a la inflación, cuando uno toma la inflación, dice, bueno, bajó la inflación, aumentó en febrero el 13,2%, pero aumentó el 13%, es un aumento. La inflación la inflación se va acumulando. Es decir, no es que está bajando, baja respecto a la comparación del mes anterior, que fue un poquito más baja, pero los precios siguen aumentando. Es decir, alimento y bebida este mes subió el 11 y pico %. Es decir, por eso digo, mientras haya consumo, es decir, los precios van a aumentar hasta que el mercado deje de demandar. Pero aumentaron. Y lo que hay que ver es que el efecto que produce eso es la pérdida de compra de salario real. Si yo antes con determinado salario compraba tantos kilos de azúcar, hay que ver cuánto puedo comprar hoy, ¿no? ¿Cómo se puede, qué tenés para decir respecto del sector de los trabajadores de la alimentación en cuanto a el panorama de despidos, si es que se produjo, y además el tema salarial, porque se supondría que después de esto, ayer Milei lo dijo medio regañadiente, pero lo dijo, bueno, baja la inflación, vamos a ver ahora en el futuro, podemos hablar de paritarias, es decir, ¿vos ves que va a haber una predisposición del gobierno de aceptar paritarias, de aceptar los aumentos? Mira, se dijo que iba a haber libre negociación, que no iba a haber condicionamiento, pero hasta ahora el propio Estado está dando una señal de que no aumenta los salarios más allá del 12%.
Claro. Entonces quiere decir que no es tan libre la discusión. Por eso nosotros decimos, bueno, si hay libertad de mercado y libertad de fijar precios, que haya libertad de discutir salario. Por supuesto. Esa rentabilidad, ¿quién se la queda? Bueno, creo que esta es una discusión más profunda donde todavía sigue habiendo condicionamiento respecto a la discusión salarial. Y si usted se reúne con las cámaras empresarias y las cámaras empresarias dicen, bueno, miremos el estimador mensual de la inflación del Banco Central y tomemos con referencia eso, quiere decir que estamos acompañando la inflación. No hay recuperación de salario real. Bueno, son los grandes desafíos que tenemos del movimiento obrero de recuperar salario real. ¿Ustedes recuperaron algo o qué propuesta hicieron, qué consiguieron hasta ahora? No, nosotros estamos discutiendo salarios casi mensualmente. Casualmente tenemos en los próximos días la reapertura de negociación porque todavía tenemos que definir la paritaria para los meses de marzo y abril, donde tratamos siempre de ir por delante de la inflación. Este mes estamos terminando con una posición casi terminando adelante de la inflación en algunos puntos, pero bueno, eso no significa que le estamos ganando a la inflación, lo que estamos diciendo es que simplemente estamos acompañando la inflación. Claro. Bueno, Héctor, la verdad que te agradezco muchísimo la participación en el programa. Estás en Córdoba, pero estás también en Buenos Aires, así que sí, cómo no. Juntémonos para hablar de estos temas. Perfecto, Luis. Gracias Héctor. Amable. Te mando un gran abrazo. Fue Héctor Morcillo, abrazo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. OSFATUM. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos con Trabajadores y Empresarios. La realidad es la que pasa todos los días y la que pronostica ningún dirigente iluminado. Así que, independientemente de todo, hoy a las 4 de la tarde, cuando empezó el programa, en el cuarto piso, en el cuarto piso de la CGT, en Azopardo 802, se reunió junto con la compañía de los dirigentes de los secretarios generales de la CGT, estuvo el Frente Sindical, está el Frente Sindical en este momento de las universidades nacionales, integrados por la CONADU Histórica, CONADU, FEDUM, FACDUT, UDA, la CETERA y FATUM, precisamente la Federación Argentina de Trabajadores de Empleados de las Universidades Nacionales, convocando una conferencia de prensa para anunciar el paro. Se realizará esto de cara al paro nacional del sector docente y no docente, convocado por el día 14, es decir, mañana, ¿no? Mañana, con actividades de visibilización por todo el país. Desde el mes de diciembre, los trabajadores de las universidades nacionales perdieron más del 50% del salario. No es broma, desde diciembre. Mientras tanto, el gobierno ataca, dice el comunicado de prensa, a las universidades con el desfinanciamiento y el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico. Todo un tema, la realidad. Obras sociales, el sistema solidario de salud. Bueno, siguiendo con el tema de lo que significa nuestra columna fija de las obras sociales,
queremos decir que ¿por qué las obras sociales en un rol didáctico, ¿no? Tienen la obligación de atender a sus afiliados? Son organizaciones sin fines de lucro donde los propios afiliados financian su atención médica a través de ellas. De acuerdo, como le dijimos, con la ley 23660, con el aporte obligatorio de un 3% de su sueldo, más el 6% que realiza el empleador. ¿Cuántos recursos utilizan las obras sociales para sus beneficiarios? Como parte integrante del Sistema Nacional de Seguro de Salud, las obras sociales destinan como mínimo el 80% de sus recursos a la prestación de los servicios de atención de los beneficiarios. ¿Y qué cobertura de salud te da una obra social? Para que vos sepas. Es la que está enumerada en el programa médico obligatorio, que determina las prestaciones de salud mínimas y obligatorias. Te debe dar, las obras sociales te tienen que dar atención médica, te tienen que dar internación y medicamentos. Si querés pagar una cuota más elevada, podés obtener de la obra social un plan con mayores beneficios y tenés planes superadores, son aquellos planes que ofrecen prestaciones que amplían la cobertura del programa médico obligatorio. En estos casos, los beneficiarios deberán hacer un aporte adicional. Todo esto viene a caso de lo que significó los dos decretos, 70 y 71, de la desregulación de las obras sociales con la incorporación de las prepagas, pero sin duda las obras sociales siguen brindando de por sí, con prepagas o no dentro del sistema, una atención dura, corriendo los riesgos que significa que la Superintendencia de Servicios de Salud les aporta a los que tienen que aportarle, de los aportes de los trabajadores que no reciben directamente, no sé por qué, las obras sociales, que lo recibe otra entidad oficial de salud para el reparto de las obras sociales. Lo cierto es que ellas lo que hacen es atenderte en la medida de sus posibilidades y en general muy bien. Esto forma parte del sistema. Antes estábamos diciendo que también noticias que tienen que ver con la destitución de Omar Yassin. El secretario de Trabajo no solamente no tiene un funcionario designado todavía que va a estar en el área va a ser un empresario, sino que además en realidad la responsabilidad por el accionar y por el acercamiento con los sindicalistas lo tuvo la ministra de Desarrollo de Capital Humano, Sandra Petovelo. Es decir, si acá se quería aportar por lo sano, en lugar de darle la responsabilidad, de pasarle la responsabilidad a Yassin, que en realidad el presidente de la Nación reaccionó porque en una polémica que tuvo hasta con la propia Cristina Fernández de Kirchner y con un periodista, con Alejandro Berkovich, respecto del aumento salarial. ¿Se acuerdan que dijeron hace unos días que se aumentaron el 48% del salario los funcionarios? Y sí, el presidente de la Nación fue el que aceptó esto. Y que, bueno, la renuncia o el pedido de despido de Yassin lo hacía porque él no vigiló que esto fuera así. El decreto lo firmó el propio presidente. Y quien le da al presidente las cosas para firmar son el secretario de Legal y Técnica. Si el presidente no sabía que se aumentaba el sueldo, el que tenía que pagar el pato era el secretario de Legal y Técnica del gobierno, y no Yassin, que es un funcionario que supervisa cuestiones de área de trabajo y no determina la letra final para que sea firmada por el presidente de la Nación. Pero bueno, en este marco todo tiene que ver con la mejor postura, con la imagen, y en ese sentido el gobierno actúa hasta que la realidad quizá le dé un chubasco. Hasta ahora bajó la inflación. Vamos a ver si bajan los precios, vamos a ver si en Rosario se traduce en arrestos, en situaciones, y se le dota a la fuerza de seguridad y a la justicia de mayores recursos. Vamos a ver qué pasa, porque todo pasa por el Instagram y por las redes sociales, y nosotros acá estamos para transmitir la verdad y no solamente el resultado de las quejas y de las decisiones altisonantes que se dicen en las redes para discutirlas un minuto y después que dentro de una semana nadie se acuerde. Ojalá que dentro de Rosario siga desde el punto de vista de la solución del problema vigente toda esta situación que genera un problema, y no que dentro de 2 semanas, yo creo que dentro de 2 semanas ya no se va a hablar más del tema y todo
lamentablemente va a seguir como está. Esto fue Trabajadores y Empresarios, estuvo Javier Martínez en la operación técnica, Leandro Laugén en la producción periodística y, como siempre, dentro de una semana de 4 a 5 de la tarde estaremos acá por Ecomedios. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.